Pido perdón por estoy un poco resfriado, pero Dios es quien hace, amén. Vamos a hablar en esta mañana de ese tema que ustedes lo pueden ver. Dios no quiere la muerte del que muere, amén. Pero ¿cómo así la muerte del que muere? Suena un poco raro, pero vamos a ver qué nos habla Dios en esta mañana. Hermanos, les pido que estemos atentos, amén, a lo que Dios nos va a decir. Porque hay mucha cosa en esta palabra en el libro. Ustedes pueden incluso abrir sus Biblias ya en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Amén, a partir de ahí. Son las 12. Amén. Amén. Me acordé de algo, nada que ver con la palabra, con el... yo voy a contar. La primera vez que estuve en Chile, cuando esa sirena sonó, estábamos en Santiago. Fue nuestro primer día en Chile. Estábamos en un departamento. Y cuando sonó, nosotros los brasileños no teníamos idea, quedamos mirando preocupados. Ay, ¿qué es eso? Misericordia, ¿qué es eso? De repente el dueño llega y dice, terremoto, y nosotros pensábamos que era terremoto por causa de la sirena. Y al otro día pasó lo mismo, pero el dueño dijo, ataque militar, nosotros en serio. Pensábamos que brasileño, porque allá en Brasil no existe eso. Entonces, pero ahora nosotros hacemos con los brasileños que vienen, siempre hacemos con los que vienen, siempre tratamos de dar un susto ahí. Pero hermanos, pongámonos en pie en el nombre de Jesús. No tiene nada que ver con la palabra. Amén. ¿Todos se encontraron? Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Dice así: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Versículo 30 dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Amén. Señor, gracias te damos, porque tú no quieres la muerte, Señor, de los que mueren. Gracias te damos, Dios, porque tú eres ese Dios de amor, perfecto, Padre misericordioso, lento para la ira, Señor. Tú eres el único Dios, Señor.
Gracias te damos, entregamos mi vida, Señor, entregamos nuestras vidas ahora en tus manos. Amén. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Sí, Señor. Háblanos en esta tarde, Jesús. Sí, queremos escuchar tu dulce voz. Queremos escuchar, Señor, lo que tú tienes para hablar con nuestras vidas. Amén. Nos despojamos y desechamos de nuestras vidas todo aquello que nos impide ahora oír tu voz. Es reprendido en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Tomando nuestros asientos, hermanos. Dios no quiere la muerte de los que mueren. Pero ¿cómo así Dios no quiere la muerte de los que mueren? Expliquemos primero esta frase. Cuando la Biblia dice que Dios no quiere la muerte de los que mueren, está hablando de qué? Del mundo espiritual. Amén. Hay muchos textos en la Biblia que tratan la muerte como condenación, o sea, infierno. Todos aquí saben que existen dos caminos: cielo, infierno. Amén. Amén. No existe otro camino. O es cielo o es infierno. Y para Dios hay dos conceptos de persona: el justo y el impío, como nosotros vemos en ese texto. Amén. Amén. Y hermanos, yo hice una pequeña cosita. ¿Qué significa la palabra impío? La palabra impío significa persona que carece de piedad y fe de Dios, o de fe en Dios. Amén. Amén. Un impío es una persona que carece de la presencia de Dios. Amén. Es una persona que carece de la misericordia de Dios, o sea, Dios dispone su misericordia, pero esa persona no es misericordiosa o no usa de la misericordia de Dios. Amén. Amén. Una persona impía es una persona que está apartada de los caminos de Dios. No es un hijo de Dios. Es una persona al contrario del hijo de Dios. O sea, es hijo del diablo. Amén. Porque aquel que no es hijo de Dios es hijo de ¿quién? Satanás. Amén. Amén. Entonces, el impío es el que está en el mundo, o es el que es parte del mundo. O sea, es el que no es parte de Dios, no tiene parte con Dios. Amén. Amén. Ahora, en la iglesia hay impíos. En la iglesia hay impíos. Bien, el pastor. En la iglesia de Cristo, no. Pero en la iglesia terrenal, evangélica, ¿hay impíos? Sí. En la iglesia terrenal, sí. Pero cuando decimos iglesia, estamos hablando del templo. Amén, ese templo. Amén, físico. Pero el impío no tiene parte con Dios y no pertenece a la iglesia de Dios, a la iglesia verdadera de Cristo. Amén. Amén. Pero dentro de los templos evangélicos en Chile, ¿tiene impío? Sí. Dentro de los templos evangélicos en Brasil, ¿tiene impío? Sí. ¿Usted es un impío? No. Esa es una pregunta, no es necesario responder. Es una pregunta reflexiva. Hermano, piense que usted en esa mañana va a ver cuáles son las características de un impío. Amén. Y vamos a ver, ¿estamos en el lado de los impíos o en el lado de los justos? Hay dos divisiones en la iglesia. O es impío, en la iglesia, yo digo aquí, hablando de nuestro dentro del templo. O es impío o es justo. No hay medio término. Jesús dijo, o es frío o es caliente. No hay tibio. O es frío o es caliente. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Amén. Entonces, estos que en Brasil hay un dicho que dice,
ese es un evangélico, pie en la iglesia, pie en el mundo. Ese no existe. Eso no es verdad. Ese es un pie en el mundo, porque es imposible tener pacto con Dios y tener pacto con el diablo. Si la persona es, entre comillas, pie en la iglesia, pie en el mundo, significa que esa persona no es un justo, es un impío, porque carece de la presencia de Dios. Amén. Porque el justo o el que tiene la presencia de Dios, él está con los dos pies fincados en Cristo. Amén. No existe eso, pie en la iglesia, pie en el mundo. Hay otros que son cuerpo en la iglesia, corazón en el mundo. Ese es impío. O son jirafas, sí. El cuerpo, no, ¿cómo es? El cuerpo en la iglesia con la cabeza en el mundo. El hermano jirafa. No es verdad, no es ni hermano. Amén. Así es, hermano. La Biblia trata de esa forma. O es justo o es impío. Amén. Y el impío es la persona que carece de piedad. Mira, dejen sus Biblias abiertas. Miremos lo que dice el versículo 21. Mas el impío, si, ahí dejo una duda, si se apartare de todos sus pecados que hizo. Y aquí puse, hermanos, eso. Si el impío, primero, apartarse de todos sus pecados que él hizo. Primero punto, apartarse de sus pecados. Y apartarse de los pecados son varias cosas. Amén. Pero continuemos. Si apartarse de sus pecados, coma, y agrega otra cosa más. Guardar todos mis estatutos. Eso es Dios hablando con Jeremías. Ezequiel. Es Dios hablando con Ezequiel diciendo, si el impío se apartar de todos sus pecados que hizo, y más, no solamente apartarse de sus pecados, más guardar todos los estatutos. Ahora les pregunto, ¿dónde nosotros podemos guardar los estatutos de Dios? En nuestro corazón nosotros guardamos los estatutos. Amén. Ahora miren, hermanos. Primer paso, el impío se aparta del pecado. Eso es práctico, amén. Ahora el segundo paso, ¿dónde es? En el corazón. Eso tampoco quiere decir que es en este orden, porque Dios trabaja de forma distinta con cada uno. Pero el Señor nos está mostrando cómo es el proceso. El impío se aparta de sus pecados y añade más, guarda todos los estatutos del Señor. Y el otro, que dice en el versículo, añade, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. O sea, para que una persona y que ustedes, es una forma de que ustedes puedan evangelizar. Amén. Evangelizar en donde uno vaya, hermanos. El evangelismo es en donde estemos. Amén. Para que nosotros, esos son armas que podemos usar para evangelismo. Es decir, mira, si usted quiere aceptar a Cristo, son estos 3 pasos: apartarse de todos sus pecados, guardar la palabra de Dios en su corazón y hacer según el derecho y la justicia de Dios. Derecho. Esa palabra derecho, ¿qué significa? La ley, los mandamientos del Señor. Amén. Amén. Y la justicia, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí ya podemos tener una idea. ¿Soy impío? Porque, el impío es el que no hace eso. Podemos decir que el impío es el que no se aparta de los pecados. El impío es el que no guarda los estatutos
de Dios. Amén. Y el impío es el que no actúa según el derecho y la justicia de Dios. Amén. Amén. Ahora, el impío también puede ser que, por ejemplo, vamos a suponer que Juanito Pérez se aparta de sus pecados. Y vamos a suponer que Juanito Pérez obra según el derecho y la justicia de Dios. Es un hombre justo, honesto, se aparta de los pecados. Pero no es una persona que se alimenta de la palabra de Dios y guarda en su corazón. ¿Es un impío? Miren bien. Dios nos pide tres cosas a aquellos que no son justos. Para que sean justos, Dios pide tres cosas: apartarse de todos sus pecados, guardar la palabra del Señor en su corazón y obrarla, ponerla por obra. Tres cosas que Dios nos pide. ¿Será que somos impíos? Eso es que uno autorreflexione. ¿Será que he sido un impío? ¿Será que yo he guardado la palabra de Dios en mi corazón? ¿Será que me he apartado de los pecados? ¿Será que por lo menos he quitado, he huido de la tentación? ¿O será que he practicado, he actuado según la palabra de Dios? Todos nosotros tenemos faltas. Amén. Amén. Pero una cosa es tener nuestras faltas y otra cosa es perseverar en las faltas. Amén. Amén. El hecho de que Dios nos muestre nuestros errores y nuestros pecados es para que nosotros corrijamos el pecado. Amén. Amén. Y no estemos en pecado. No sé si ustedes se acuerdan, yo les dije una vez de los pecados domésticos. Amén. Eso quedó bien grabado, comparado a un perro. El impío es aquel que mantiene los pecados ahí domésticos. Pero Dios es tan maravilloso que mira lo que Él nos dice. Mas si el impío se apartare y se de todo eso que nosotros vemos, estos tres pasos, ¿qué va a pasar? De cierto vivirá y no morirá. Dios es maravilloso, hermanos, porque Él nos está dando una oportunidad en esta mañana. El impío, si él se arrepiente de sus pecados, deja todos sus pecados, guarda la palabra de Dios, busca al Señor y hace según la palabra de Dios, de cierto, Dios dice, de cierto, ¿qué va a pasar con él? Vivirá. Amén. Amén. Con eso nosotros podemos tener una idea. Mira, el proceso es semejante a eso. Ese es el proceso de un impío. El impío, no sé si ustedes se acuerdan, en el colegio yo vi eso, no sé. El proceso de la evolución, ¿se acuerdan de eso? La teoría, que nunca va a dejar de ser teoría, que es la evolución del mono que evoluye y él va como creciendo y se transforma en el hombre. Mentira. Eso es para reírse, hermano. Cuando yo veo esa imagen, de verdad me da ganas de reírse, porque ¿cómo un hombre puede haber llegado a esa conclusión? Una tontera. Pero miren, el impío el proceso del impío es parte parado en su soberbia, y después el Señor lo va moldeando, hasta que llega a vivir arrodillado delante de Dios. Amén. El justo es el que vive arrodillado delante de Dios. Amén. 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 ¿Por qué que Job era justo? Porque Job vivía una vida
arrodillado por completo delante de Dios. Y no solamente en sus actitudes, sino que mente, corazón, que es lo mismo, en su alma y en su actuar. Job era un hombre que vivía arrodillado delante de Dios. Amén. Ese es el proceso del impío, y Dios nos está diciendo y está dando una oportunidad al impío, que si él hace esas tres cosas, él vivirá, o sea, será salvo. Amén. 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 Y mira, hermanos, continuando, miren cómo Dios es perfecto. Versículo 22 dice: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Amén. Y su justicia, en su justicia que hizo, vivirá. Para Dios, el hecho de que nosotros nos apartemos de nuestros pecados, el hecho de que guardemos su palabra y el hecho de que obremos conforme a su palabra, para Dios eso es contado como una justicia. Amén. Amén. Y el Señor es tan maravilloso que Él se olvida de nuestros pecados. Él da esa oportunidad. Y mira, ahora como hijo, ya no me acuerdo más de tus pecados, de tus transgresiones. Amén. Amén. Pero para que pase eso, el impío debe hacer eso. Se debe arrodillar delante de la cruz del Señor. Y si usted está en situación de impío, en esta mañana usted tiene una oportunidad más para arrodillarse delante de la cruz de Cristo, delante de Cristo Jesús. Amén. Amén. No esa cruz física que está aquí, sino que delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. Hermanos, continuando. Versículo 23 dice: y Dios continuó diciendo: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Entonces yo les pregunto: ¿quiere Dios la muerte del impío? No. ¿Quiere Dios nuestra muerte? No. Hermanos, ese texto echa por tierra a toda teoría de predestinación. ¿Qué dice la teoría? Que también no pasa de teoría. De predestinación. Dice que nosotros que estamos acá, iglesia, fuimos escogidos por Dios para la salvación, y la gente que está en el mundo fue escogida para condenación. Eso es lo que muchas iglesias predican. Pero eso no es verdad, porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte. Amén. Del que muere. Dios no quiere eso. Al contrario, Dios da la posibilidad de que el impío se convierta. Amén. Con 3 pasos solamente. Un paso más. 3 pasos. Dios quiere. Dios da la posibilidad de que el impío se convierta. Amén. Continuando, hermanos. Y el Señor dice: ¿no vivirá si se apartaren de sus caminos? Por si acaso el impío o el impío evangélico, pongamos así, no vivirá si él se aparta de lo que está haciendo de mal. No vivirá si él toma las medidas que Dios le está diciendo. Amén. Amén. Hermanos, aquí no hay nadie que está en el mundo ahí afuera. Pero usted y yo, nosotros que hoy ya tenemos una base de la Biblia, que Cristo vino a nuestro encuentro, nosotros hoy hemos conocido al Señor. ¿Será que hemos sido impíos dentro de la iglesia? ¿Será? Eso es que cada uno se autorreflexione, porque aquí terminamos la parte de los impíos, de esa palabra. Piense en eso, hermano. Yo quería hacer un hincapié en eso.
¿Será que usted o yo ha sido impío dentro de la iglesia? ¿Sabe qué? En Chile hay un dicho que a mí no me suena bien. Y perdóname, hermano, aquí hay puro chileno y nuestros hermanos de Haití. Pero en Chile hay un dicho que no suena bien con la palabra. ¿Sabe cuál es? El que dice, pórtate bien. Ese dicho no está bien. Pórtate bien. Yo veo a mis compañeros siempre dicen, pórtate bien. Pórtate bien. No sé, desde la primera vez que escuché eso, siempre quedé como, hay algo mal en eso. Pórtate bien. ¿Sabes el problema de ese dicho? Es que ese dicho está incompleto. El tema no es portarse bien. No es solamente eso, portarse bien. Pórtate bien. ¿Está bien portarse bien? El tema está, ¿será que yo estoy bien o soy el bien? Porque el portarse bien es una apariencia, ¿o no? Una persona que se porta bien, ya formal, no sé, llega a su trabajo, ¿cómo? Es respetuoso. Caballero, pase. Pero, ¿y el corazón? Dios no quiere que nosotros nos portemos bien solamente. Dios quiere que nosotros seamos el bien. Amén. Ser es distinto de portarse. El impío se puede portar bien. El impío se puede portar bien. Yo conozco, mis compañeros son todos impíos. Y se portan bien, muchos de ellos, otros no. Pero muchos se portan bien. Son educados, amables, se portan bien. Pero ¿será que son el bien? Ser el bien es mucho mejor que portarse bien. ¿Hace por qué esa expresión, portarse, como que fuera algo muy superficial? Es como una cosa, yo me perdone si estoy equivocado, pero yo tengo esa impresión como algo superficial, algo de apariencia nomás. Yo me porto bien. Pero por adentro no está bien. Es como que, no sé, una persona me hizo un daño y yo me sonrío. Y por adentro, yo te voy a matar. Así como cosas de ese tipo. O sea, yo me estoy portando bien, pero por adentro no estoy haciendo el bien. Amén. Entonces, el impío se puede portar bien, pero la gran diferencia del impío para el justo es que el justo por adentro, ¿será que es el bien por adentro? Entonces, hermanos, en el mundo nosotros acá en Chile vamos a escuchar eso, pórtate bien. Pero Dios quiere que nosotros seamos el bien. Podría decir, sé tú el bien. Yo sé que el impío no va a entender, pero sé tú el bien. No solamente pórtate bien, sino que sé tú el bien. Amén. Amén. Dios quiere que nosotros seamos el bien y no que nos portemos bien. Amén. En el nombre de Jesús, hermanos, continuando. Versículo 24 dice, y ahora el Señor nos va a hablar del justo. Mas si el justo, ¿y qué significa justo? En hebreo significa recto y derecho. ¿Por qué que Job era justo? Porque Job era un hombre recto y derecho en todos los aspectos. El justo es aquel que busca a Dios. Amén. Amén. Y vamos a ver, mira, el versículo dice, mas si el justo se apartare de su justicia. Primera cosa,
el justo que se apartare de su justicia. Cuando la Biblia dice apartare de su justicia, está hablando que el que se aparta de la palabra de Dios. Pero apartarse de la palabra de Dios sería solo alimentarme de ella o dejar de leerla. No. Apartarse de la palabra de Dios significa alimento y práctica. ¿Amén? Amén. O sea, el que deja de alimentarse de la palabra de Dios y practicarla. Entonces, el justo es aquel que se alimenta de la palabra y la practica. Amén. Ahora fíjense una cosa. Mas si el justo apartare de la justicia y, que ese y, la Y ahí es añadiendo y, segundo, cometer maldad, cometer pecado. El tercero, añadiendo, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. Actuar conforme a todas las abominaciones. Hermanos, fíjense una cosa, es un proceso degradativo. Nosotros, en el nombre de Jesús, acá todos somos justos. ¿Amén? Amén. En el nombre de Jesús, todos somos justos. Amén. Pero Dios es tan maravilloso que Él deja una alerta a los justos. Mira, justo, si tú te apartas del alimento, de la palabra, del practicar la palabra, se apartó de eso, tú vas a empezar a cometer ¿qué? Maldad. Y el tercer punto, hasta el punto de actuar ya conforme a las abominaciones. Es un proceso que degradativo. Ahora se invirtió. Antes era el parado hacia la cruz. Ahora es el justo que vive arrodillado delante del Señor hasta llegar a ese poco afeminado que hace la imagen. Pero esa imagen me gustó porque muestra como la soberbia, este hombre era como soberbio. Tristemente fue la única imagen que encontré. Salió un poco afeminado, e incluso la forma como él como que se para aquí también está un poco afeminado. Pero hermanos, lo importante es que entendamos lo que Dios nos está diciendo, el proceso. Cuando uno se aparta de la lectura de la palabra de Dios, cuando uno empieza a dejar de leerla, ya empieza a enfriarse. Amén, así es. Porque eso ya pasó conmigo. El hecho de dejar la palabra, dejar la oración, como que una frieza empieza a tomar a uno. Y ya no tengo más ganas de ir a la iglesia, no tengo más ganas de adorar a Dios, no tengo más ganas de orar. Y ahí el Señor añade, y cometer el pecado, o sea, y después de eso, ahí uno empieza a cometer maldad aquí, mentirita aquí, cobiza o codicia allí, empieza a cometer pecadito aquí, pecadito allí, y va creciendo, y eso va tomando cuenta de su corazón, hasta el punto que toma tanto cuenta, o sea, se aprisiona, se encarcela tanto eso en su corazón, hasta el punto de que empieza a cometer ¿qué? Abominaciones. El justo se transformó en un impío. Y es en ese mismo proceso. El justo vive humillado delante de Dios, arrodillado, y se transforma en una soberbia en persona. El justo se transformó en un impío. En cuanto en el otro caso, el impío se transformó en un justo, ahora el justo se transforma en un impío. ¿Por qué que Dios entonces puso eso? ¿Por qué que Dios dijo eso a Ezequiel?
porque Dios nos está alertando a nosotros hoy. Hablemos de hoy, no vamos a hablar de Israel, hablemos de hoy. Dios nos está alertando el día de hoy. El que esté parado o el que piense estar firme, mire que no se caiga. Amén. Pero aquí Dios es un Dios, se puede decir, como trabaja fuera de la lógica humana. Porque aquí, eso podríamos decir, mira, fíjese una cosa, ¿qué parece eso? ¿Qué parece eso en el mundo? ¿Qué parece? La evolución. Esa es la teoría diabólica, demoníaca de la evolución, el evolucionismo. Yo creo que todos acá, el Renato y la hermana, ¿cómo se llama? María José. Yo creo que todos, ellos dos ahora deben estar, o si no ya vieron, deben estar estudiando sobre la evolución. Acuérdense de una cosa, ustedes dos que están viendo eso, porque yo también estoy estudiando eso. Eso no es de Dios. Eso es contra la palabra de Dios. La evolución es completamente en contra de los principios de Dios. Aunque los profesores les intenten imponer eso, no los crean. Porque aquí está la verdad. Amén. Y la evolución predica, entre comillas, en otras palabras, es como que el trasfondo de la evolución es de que el hombre es el que se desarrolla. El trasfondo es un trasfondo soberbio de que el hombre logra, el hombre crece, el hombre es el sabio, el hombre es el constructor, el hombre fue quien hizo todos los cálculos físicos y todo eso. El hombre creó la electricidad, el hombre. Y quita completamente el enfoque real de todo, que es Dios. Y sabe, hermanos, la verdadera evolución de Dios es, esta. Esta es la verdadera evolución de Dios. Este es el verdadero desarrollo de Dios. Amén. La evolución de Dios no es de pequeño a grande. La evolución de Dios es de grande a pequeño. La evolución de Dios es de parado hasta humillado, arrodillado. Pero uno puede decir, pero no tiene ningún brillo eso, vivir humillado. No, yo vivo parado. ¿Sabe, hermanos? Ahí es que es el brillo. Aquí está el brillo de la vida. Es vivir humillado delante de Dios. Esta es la verdadera felicidad. ¿Sabe por qué? Porque el que vive humillado ante Dios, Él depende completamente de Dios. Pero el que vive parado, el día que venga una enfermedad, pobrecito, está frito. Si no clama a Dios, está frito. Si no se arrepiente, está frito. Infierno. Pero el que vive arrodillado, el día que venga una enfermedad, él tiene a quien clamar. O el día que vengan las luchas, él puede clamar a Dios. Amén. El que vive parado, ¿a quién va a clamar? A sus bienes, a su carrera, a sus títulos. Pero ¿quién te va a ayudar? Me acordé ahora de un compañero venezolano que tengo que esa semana me miró y me dijo, ¿dónde tú crees que está Hugo Chávez ahora? Y yo le dije, ¿sabe, mi amigo? Si no se arrepintió, está en el infierno. O se va al infierno. Y en otras palabras, es como, pero
uno puede hasta, un venezolano puede hasta pensar, pero ¿será que aunque él se arrepintiera, Dios le salvaría? Porque el hombre hizo tanta maldad, que ¿será que Dios le salvaría? Nosotros vemos en la palabra cómo Dios trabaja. Y ese texto nos responde a esa pregunta. Dios sí puede salvar. Yo me imagino que hasta si Hitler se arrepintiera, Dios sí le salvaría. Judas, si se arrepintiera, Jesús sí le salvaría. Y hermanos, yo tengo la certeza absoluta en mi corazón que Judas, que traicionó a Jesús, si le hubiera pedido perdón a Jesús y se hubiera arrepentido, él sí sería salvo. Porque Dios no lo había predestinado a muerte. Él tomó sus decisiones. Amén. Hermanos, continuando, ya estamos terminando. Entonces, el justo, esas son las tres características, o se puede decir tres cosas en nuestras vidas que deben ser cuidadas. Amén. Y aquí también entra el tema del portarse bien. Amén. Amén. El justo no es el que se porta bien. El justo es el que es el bien. Sé el bien. La Biblia dice: sed imitadores de Cristo. Amén. Sed no es esté imitando a Cristo o pórtate como Cristo. No. Ser es distinto de portarse, es ser imitador de Cristo. Y el justo es el que es imitador de Cristo. Amén. Yo me acordé, hermanos, ahora de un ejemplo. Solo les voy a ejemplificar una cosa para que entendamos ese concepto de ser, que es distinto. Ser es distinto de estar, es distinto de existir. Ser es algo mucho más profundo. Amén. Les voy a contar un pequeño testimonio. Hay un ateo, ex ateo, un hombre que hace unos 3 años atrás, en YouTube, él tiene un canal de YouTube. Este hombre brasileño, yo me acuerdo que hace unos 3 años, 2 años atrás más o menos, yo vi un video de él. Y ese hombre tiene mucha gente que lo sigue. Son más de 2 billones de personas que lo siguen en YouTube. Imagínense. Y este hombre, en su canal, hace unos 2 años atrás, yo vi un video de él hablando y garabato aquí, garabato allá, y hablando en contra de Dios y ese, aquello. Y un hombre con mucho conocimiento el hombre. Y hace un mes atrás más o menos, de repente se me sale un video de él en YouTube. Y el video era una pregunta: ¿Dios existe? Y yo pensé, voy a ver el video de ese hombre, voy a ver, y si habla cualquier cosa en contra de Dios, yo le voy a comentar. Ya estaba listo. Vamos a ver ahora, vamos, porque a mí me gusta conversar con los ateos, me gusta. Pero vamos, si habla cualquier cosa, yo voy a comentar. Ya estaba mi carne, Y de repente, cuando habla el video, el hombre se convirtió. Increíble. Y él contando cómo él se convirtió. Y él cuenta una cosa que dio vuelta en su corazón y que él quedó yo quedo con piel de gallina. Que le dio vuelta en su corazón, que fue capaz de, el Espíritu Santo lo cambió empezó a cambiar a través de una cosa, una conversación. Y él cuenta una conversación de él con un pastor. Y él dice, que Dios no existe, y eso, que Dios, no. Y el pastor callado, él cuenta que el pastor callado, pastor ya mayor, callado, lo miraba.
Y él dijo, ¿cierto, pastor? Mira, yo te tengo pruebas, y mostraba pruebas y la ciencia, el evolucionismo y eso, Dios no existe. Y el pastor callado, y él dijo, ¿cierto que Dios no existe? El pastor dijo, sí, sí es cierto, Dios no existe. Y él se dio, pero yo pensaba que usted me iba a, no sé, a decir, no, que Dios existe y me iba a mostrar pruebas y argumentos. Y me está diciendo que Dios no existe, entonces tú te convertiste en un ateo. Y el pastor dijo, no, porque la Biblia no dice que Dios existe. La Biblia dice que Dios es. No es que Dios existe, Dios es. Amén. Es distinto. O sea, es el mismo ejemplo. No es que nosotros tenemos que portarnos como justos, sino que nosotros debemos ser justos delante de Dios. Amén. Dios no quiere hijos que se portan bien. Dios quiere hijos que sean el bien. Ahora miren, para terminar, hermanos. Continuando, versículo 24 dice, ¿vivirá él, el justo que toma este camino? Y Dios dice, ¿vivirá él? Ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Wow. Es como que si Dios borra todo lo que hizo de justo. Toda su vida humillada delante de la cruz, borrada. ¿Por qué? Porque tomó la mala decisión de apartarse de Dios. Y miren, hermanos, continuando. Por su rebelión con que prevaricó. ¿Sabe qué significa? Aquí hay un punto muy importante en eso. ¿Sabe qué significa prevaricó? Cometer faltas leves. Y eso me causa miedo. Porque el Señor está diciendo que cuando una persona empieza a cometer faltas leves, no, una mentira, no hay problema. O pensar mal de otra persona. Pensar mal de otra persona, no hay problema. O alimentar sentimientos que no agradan a Dios, no, pero no. Lo que importa es que yo me porte bien. Dios nos está hablando de faltas leves. Mira, voy a leer de nuevo. Por su rebelión con que prevaricó. La palabra prevaricó, cometer faltas leves. O también puede significar pecar sabiendo que estaba pecando. ¿Se acuerdan de los pecados de estimación? Pecados domésticos. Pecar sabiendo que está pecando. Para Dios eso es rebelión. Pero Dios es tan maravilloso que nos está dando una oportunidad, hermanos. Si usted ha cometido pecados sabiendo que está pecando, si usted ha cometido faltas leves y pero eso no hay problema, no, Señor, pensar eso no hay problema porque nadie me ve, solo tú me ves, pero nadie me ve, yo estoy pensando en eso, alimento ese tipo de pensamiento, pero nadie me ve, pero solo tú me conoces, así que yo te pido perdón después. O cometer un pecado. Nadie me está viendo. Echar al bolsillo. No, nadie me vio. No hay cámara. No, después yo pido perdón a Dios. No hay problema. Eso es rebelión contra Dios. Y hermanos, ¿Dios perdona ese tipo de pecado? ¿Perdona? ¿Sí o no? ¿Perdona? Sí, Dios perdona. Pero Dios no quita las consecuencias. Amén.
Y sabe que, hermanos, las consecuencias del que peca conscientemente de que está pecando, o del que empieza así como, no, un pecadito aquí leve, como el caso del justo que cayó, o que creció el ego, se puede decir. Las consecuencias son terribles. Son terribles. Yo me acuerdo de un testimonio de una hermana que fue al infierno y que allá vio que en el peor lugar estaban ¿quién? Aquellos que eran los antiguos justos. Estaban en el peor lugar porque sabían que estaban obrando mal y partieron así, dejando la palabra de lado, dejando de orar, dejando de ir a la iglesia. Partieron así. Esa era la misma condición de Satanás, que adoraba a Dios, que estaba en la presencia de los cielos, que manejaba los coros celestiales, conocía la grandeza y el poderío de Dios, servía ministrando alabanza, y se fue levantándose, ensoberbeció y se levantó de su condición. Pero antes él adoraba, era un ángel de luz. El pastor se acordó muy bien de eso, es una gran verdad, hermanos. Como el pastor dijo, así estaba el diablo. Que en ese tiempo era llamado ¿quién? Lucifer. Su nombre no es diablo, su nombre es Lucifer. Luzbel. Originalmente se llamaba Luzbel. Luzbel. Luz bella. Que luz bella, mira. Lucero. O el lucero. Y sabe que, mire, eso es interesante, hermanos, porque mucha gente dice que Dios creó el mal porque creó al diablo. Dios no creó al diablo. Lo que Dios creó fue un ángel de luz. Amén. Que se transformó en Satanás. ¿Y sabe qué significa Satanás? Significa abogado de acusación. Para aquellos que hicieron el discipulado del Cristo mi abogado, Cristo es nuestro abogado. Y Satanás es el abogado de acusación. Pero Dios no lo creó, porque el diablo partió como el justo que está en esa palabra. Partió bien, humillado delante de Dios, lo adoraba. Pero fue tomando sus propias decisiones o sus voluntades, alimentando cosas en su corazón que no agradaban a Dios. Amén. Y ahí está el gran tema del por qué que el tema no es portarse bien. Porque cuando nosotros alimentamos en nuestros corazones cosas que no agradan a Dios, en un momento u otro, eso se va a externar. Y ahí el portarse bien, ¿dónde quedó? Ahora, cuando nosotros somos el bien, decidimos ser justos, de dentro hacia afuera, en mi mente, en mi corazón, en mi ser, y en mis actitudes van a ser la consecuencia. Pero cuando decidimos ser el bien, entonces, hermanos, nosotros automáticamente nos vamos a portar bien. Amén. En el nombre de Jesús. La pastora dijo, naturalmente vamos a hacer el bien. Amén. Continuando. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, ahora mira cómo Dios es perfecto, ya estamos terminando. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel. Mira, qué interesante. Dios se antepuso aquí ya. Porque el Señor primero nos muestra en el texto la situación del impío que se arrepiente, o sea, la salida para el impío que se arrepiente y su camino, y la situación del justo que cae. Amén. Eso fue lo que el Señor nos mostró. Ahora Dios en el versículo 25, ¿qué Él está haciendo? Él se está anticipando a lo que nosotros humanos podemos decir.
Porque cuando vemos esta situación del impío que se arrepiente y se arrodilla delante del Señor, o cuando vemos esa situación del justo que deja a Cristo y Dios dice que toda su justicia que Él hizo se borrará, nosotros humanamente podemos decir, pero ¿cómo Dios es injusto? Podemos decir eso. Mucha gente dice eso. No, que Dios es injusto. Mira, Dios va a borrar todo lo que hizo de bueno. No, eso no es justo. Pero Dios aquí, Él se anticipa a nosotros y nos da la respuesta. Mira lo que Él dice. Si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, oh casa de Israel. No es recto mi camino. Dios está diciendo eso. Ustedes están diciendo que mi camino no es recto. Y dice, ¿no son vuestros caminos torcidos? Mira que Dios perfecto, Él está diciendo, o sea, ustedes me están diciendo que mi camino no es recto porque yo hago eso. ¿Y el camino de ustedes? ¿Será que es recto? ¿Y nuestros caminos, hermanos? ¿Será que son rectos? ¿Cómo fue, mira, esa frase que tú ayer me leyó de Charles Spurgeon? ¿Cómo es? Búsquela, voy a mostrar. ¿Será que nuestros caminos son rectos? Es eso, Dios como que pone en jaque. Mira, hijo, tú me estás diciendo que yo no soy justo por hacer eso, por borrar todo lo que el justo hizo. Pero ¿será que tu camino ha sido recto? Hermano, es para reflexionar. ¿Será que mi camino ha sido recto para que yo juzgue a Dios, entre comillas, por las decisiones que Dios toma, de borrar el pasado o todo lo que el justo hizo de bueno? Hermanos, continuando, y ya vamos a terminar, de verdad. Avancemos. Versículo 31 dice, versículo 30 dice, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Ahora Dios lo que está diciendo es a todos, al impío, a todos. Está diciendo, convertíos y apartaos de sus transgresiones. Entonces en esta mañana Dios nos está dando una oportunidad. Si usted, si nosotros somos justos, pero nos hemos dado cuenta que hemos dejado de lado esa palabra, que hemos dejado de lado practicarla, que hemos dejado de lado la oración, Dios está diciendo, convertíos en esa mañana. Amén. Y apártate. Amén. De lo que ha hecho mal o de lo que ha sido mal. ¿Encontró? ¿No? Yo me acordé. Hay una frase de Charles Spurgeon que dice así. Charles Spurgeon fue un gran predicador, hermanos, del siglo XVIII, no me acuerdo. Pero que dice así: si usted se molesta porque habla mal de ti, pobrecito, porque usted es peor de lo que habla mal. O sea, alégrate, porque tú eres peor de lo que dicen de ti. Porque somos así seres humanos, carne, pecadores. Amén, eso fue un entre paréntesis, pero continuando. El Señor dice, convertíos y apartaos. Amén. De todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Continuando, versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y aquí prueba que es tanto nuestro actuar como nuestro ser interior. Echad de vosotros las transgresiones. Y mira qué cosa interesante, porque él dice, y haceos un corazón nuevo.
somos nosotros que tenemos que hacer un corazón. O sea, es yo quien tengo que proporcionar eso. Soy yo quien tengo que buscar un corazón limpio, que tengo que buscar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hay un texto bíblico que dice, de David, yo no me acuerdo, parece que es David, que dice: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueve en mí un espíritu recto. Amén. 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 Dentro hacia afuera, dentro hacia afuera. Continuando dice: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Versículo 32, y ahí terminamos. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Dios no quiere nuestra muerte. Amén. Dios no quiere la muerte del impío ni la muerte del justo. No quiere. Nosotros tenemos el poder de decidir. Todos que estamos acá, sin excepción, incluso a los dos chicos de acá que son más jóvenes, todos tenemos el poder de decidir entre la muerte y la vida. Todos tenemos el poder de decidir: ¿quiero pecar o no quiero pecar? Todos tenemos el poder de decidir: pienso, ¿cómo se dice? Pienso bien, pienso mal. Todos tenemos. Un día la pastora en una prédica dijo una cosa muy interesante: no podemos evitar que los pájaros que vuelen por nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nidos. Y podemos anticiparnos a los pájaros y decir: ¡pah! ¡Fuera! 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 Podemos anticiparnos y decir: ¡fuera! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! En mi cabeza no. En mi corazón no. Amén. Nosotros podemos decir: no, fuera, en el nombre de Jesús. Amén. Dentro hacia afuera, hermano. En mi corazón no. Perdiste, Satanás. Amén. Porque yo soy de Cristo. Amén. Nosotros somos de Cristo. Amén. Y no podemos alimentar nuestras mentes, nuestro corazón, con pecado o con lo que no agrada a Dios. Porque Dios no quiere nuestra muerte. Amén. Dios no quiere nuestra muerte. Pero quien decide, somos nosotros. Nosotros decidimos: ¿quiero morir o quiero vivir? Dios ya te dijo, Dios ya me dijo: yo no quiero tu muerte. Pero tú quieres morir o quieres vivir. Amén. ¿Quieres quedar en esa condición o quieres ser un justo hasta que Dios venga por nosotros? Porque después ahí ya no va a haber ni justo ni impío. Después vamos a ser santos, así como libres, un cuerpo glorificado. Ya no va a haber pecado, no va a haber dolor. Y esa es la vida de Dios. Por eso que es importante. No vamos a terminar con esa imagen de la afeminada leona reprendida. Vamos a terminar con esa imagen. Con esta imagen. Por eso que es importante vivir arrodillado. Porque mañana hay vida eterna. Pero no se olviden que hoy también hay vida para aquellos que viven arrodillados en Cristo. Hay vida también hoy. Amén. Amén. Hay vida. Y para terminar, ahora sí, para terminar. Hermanos, cambiemos esa expresión de nuestras vidas. ¿Sabe? Yo he reflexionado sobre una expresión que nosotros decimos en la iglesia siempre, de que vamos a crecer en Cristo. Miremos, sí, crecer en Cristo, bien, pero mejor decir: vivamos humillados en el Señor. Amén. Humillados, y que mi yo disminuya y que Cristo crezca en mí. Y no yo Cristo crezca en mí y yo disminuya, y Él crezca, yo disminuya. Y Amén. vivamos humillados delante de Dios, porque Él
Dios no quiere nuestra muerte. Pero nosotros decidimos si queremos nuestra muerte o si queremos la vida eterna. Amén. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, Señor. Entregamos tu palabra en tus manos, Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, por muchas las veces, Jesús, tomar decisiones o por muchas las veces alimentarnos de nosotros mismos, Señor, cosas que no son tuyas, Jesús. Padre, que nos llevan de justo a ser impío. Sí, Señor. No queremos eso, Señor. Sí, Señor. Nosotros no queremos portarnos bien solamente. Nosotros queremos ser tu bien, Señor. Amén. Amén. Queremos ser tu bien, Jesús. Sí, Señor. Así como tú es, nosotros también queremos ser tu bien. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, Sí, Señor. a vivir en vida y vida abundante de Cristo. Amén. Nos entregamos en esta tarde en tus manos, Sí, Señor. pidiéndote perdón por nuestros pecados, Sí, Señor. Jesús. Renunciando, desechando todo aquello que no es tuyo en esta tarde. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Amén.